Esa es la palabra que mejor describe el momento en el que mi vida dio un giro hacia lo inexplicable, hacia lo desconocido. Mi nombre es José, y durante más de una década trabajé como trailero, recorriendo los extensos caminos de México con mi fiel camión de carga. Mi jornada estaba llena de paisajes solitarios, madrugadas interminables y, a veces, encuentros que desafiaban toda explicación lógica. Esta es la historia que más profundamente marcó mi existencia. Había salido de Tijuana rumbo a Matamoros, un trayecto largo que implicaba recorrer casi toda la frontera del norte del país. Era una noche tranquila. Había descansado en una cachimba y me sentía lo suficientemente alerta para manejar sin interrupciones. Los caminos estaban desiertos, algo que en cierto modo agradecía. Las primeras horas transcurrieron sin contratiempos, y mi mente divagaba entre recuerdos y pensamientos cotidianos mientras mi camión avanzaba bajo el cielo estrellado. Eran ya más de las 12 cuando algo rompió esa calma. Una camioneta blanca emergió de entre la oscuridad y se colocó detrás de mi camión. Al principio no le di importancia. Asumí que era alguien que había decidido detenerse en la orilla para descansar. Sin embargo, no intentó rebasarme. En varias ocasiones, encendí las luces para indicarle que podía adelantarme, incluso disminuí la velocidad, pero la camioneta simplemente seguía detrás, impertérrita. Transcurrieron 2 horas en esta especie de extraña persecución. Para entonces, mi paciencia había comenzado a desgastarse, así que decidí detenerme en una gasolinera. Mi intención era clara: confrontar al conductor y pedirle una explicación. Cuando me orí barra inversa o 00E, la camioneta también se detuvo, pero no en el estacionamiento. Permaneció a la orilla de la carretera, con las luces encendidas como 2 ojos vigilantes. Entré a la tienda, compré un café y traté de calmarme, pero al salir vi que la camioneta seguía allí, inmóvil. Decidí actuar. Caminé con paso firme hasta el vehículo y golpeé la ventana oscura. «¿Cuál es tu problema?» «Baja la ventana», grité, pero nadie respondió. Continué golpeando hasta que, sin previo aviso, la camioneta arrancó de forma violenta, casi atropellándome en el proceso. Esa acción me dejó confundido y furioso, pero también aliviado de que por fin había desaparecido. Volví a la carretera, pero la paz duró poco. Alrededor de las 3 de la mañana, las luces familiares de aquella camioneta reaparecieron en el retrovisor. Esta vez, la situación me inquietó profundamente. Sentía que no se trataba de una simple broma o un conductor indeciso. Decidí dirigirme a una cachimba próxima y buscar ayuda de otros traileros. Sin embargo, antes de llegar, la camioneta comenzó a emparejarse conmigo. Sus ventanas tintadas estaban a la altura de las mías, y aunque no podía ver nada en el interior, sentía una presencia intensa, como si algo me observase fijamente. «¡Aléjate! ¡Es peligroso!», grité mientras tocaba el claxon, pero la camioneta no se movía. De repente, se acercó demasiado y golpeó el costado de mi camión. Perdí el control y salí de la carretera, rompiendo una cerca y quedando varado en medio del monte. Intenté arrancar el motor, pero estaba completamente muerto. Tampoco tenía señal en mi teléfono, y la radio no funcionaba. La angustia se apoderó de mí cuando vi las luces de la camioneta aproximándose lentamente. Se estacionó detrás de mi camión, y el motor y las luces se apagaron. Cerré todas las puertas con llave y saqué mi navaja, dispuesto a defenderme si era necesario. Los minutos transcurrieron en un silencio absoluto, roto solo por los sonidos lejanos del monte. Finalmente, tomé una decisión: enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí. Con una linterna en mano, bajé del camión y caminé hacia la camioneta. Toqué la ventana, pero no hubo respuesta. Intenté asomarme al interior, pero estaba vacía. Abrí la puerta con cautela, y el miedo se transformó en terror puro cuando descubrí que no había nadie, ni un solo rastro de vida. Solo basura y papeles dispersos. Retrocedí hacia mi camión, pero al girarme, vi una figura parada frente a mí. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía ropas oscuras y señaló hacia un punto en el monte. Dudé, pero mi curiosidad me llevó a seguirlo. El aire estaba impregnado de un olor nauseabundo, como de animales en descomposición. La figura caminaba rápido, y a duras penas podía seguirle el paso. De repente, se detuvo y señaló hacia el suelo. Cuando alcancé el lugar, ya no estaba. En su lugar, encontré 3 cuerpos sepultados de forma precaria, apenas cubiertos por tierra y hojas. Mi corazón se detuvo. No podía distinguir sus rostros ni su género, pero era evidente que llevaban semanas allí. Volví corriendo a mi camión,
encendiéndolo milagrosamente a la primera. Llamé a la policía en cuanto recuperé señal. Al llegar a la cachimba, 2 detectives se presentaron para hacerme preguntas. Me mostraron una foto de la camioneta blanca. ¿Es esta?, me preguntaron. Al responder que sí, uno de ellos me explicó que pertenecía a 3 jóvenes periodistas desaparecidos semanas atrás. Habían estado investigando feminicidios en Ciudad Juárez. No pude contener las lágrimas. Aquellas almas me habían guiado para que fueran encontradas, para que sus familias dejaran de buscarlas en vano. Esa noche cambió mi vida para siempre. Las carreteras nunca volvieron a ser las mismas. Buenas noches. Mi nombre es José, y trabajé como trailero de carga durante más de una década. A lo largo de ese tiempo, viví experiencias que algunos podrían catalogar como paranormales. Recorrer extensas carreteras de noche, en total soledad, siempre se presta a eventos inexplicables. Sin embargo, hay una historia que marcó mi vida como ninguna otra. Era una noche cualquiera. Salí de la ciudad de Tijuana para emprender un largo trayecto que bordeaba toda la frontera hasta mi destino final en Tamaulipas. Había dormido unas cuantas horas en una cachimba, así que me sentía listo para manejar durante la noche. Todo transcurría con normalidad. La carretera estaba casi vacía, y el silencio se interrumpía solo por el rugir constante del motor. Pasada la medianoche, una camioneta blanca apareció de la nada, emergiendo del monte como un espectro. Se colocó detrás de mi camión, siguiéndome a una distancia constante. Al principio no le di importancia. Supuse que era alguien que había decidido detenerse en el monte para descansar. Como conductor habitual, sabía que muchos tomaban breves pausas en lugares desolados. Sin embargo, cuando me percaté de que no intentaba rebasarme, comencé a desconfiar. Para facilitarle el paso, disminuí la velocidad y le hice señas con las luces. La camioneta, no obstante, también redujo su velocidad. Su comportamiento era extraño y desconcertante. Tras 2 horas de persecución silenciosa, decidí detenerme en una gasolinera. Bajé del camión con la intención de usar el baño y comprar algo de comida. Al salir de la tienda, mi corazón dio un vuelco. La camioneta blanca seguía ahí, estacionada en la entrada de la gasolinera con las luces encendidas. La tensión era palpable. Decidí acercarme para confrontar al conductor y poner fin a aquel juego absurdo. Golpeé la ventana, pero el interior era impenetrable. Los vidrios estaban tintados, ocultando cualquier rastro de quien estuviera dentro. Grité, exigiendo que bajara la ventana. Ninguna respuesta. De repente, la camioneta arrancó con un bramido del motor, casi atropellándome en el proceso. Aquella actitud me llenó de frustración, pero también de alivio. Al menos se había ido. Reanudé mi viaje, creyendo que lo había dejado atrás. Pero al cabo de unas horas, a eso de las 3 de la madrugada, la camioneta reapareció como un fantasma, colocándose nuevamente detrás de mí. La rabia se mezcló con el temor. Decidí que en la próxima cachimba pediría ayuda a otros traileros. Sin embargo, antes de llegar, la camioneta se emparejó a mi lado. Por un momento pude sentir una presencia observándome desde la ventana tintada. La camioneta comenzó a acercarse peligrosamente, golpeando el lateral de mi camión. El impacto me hizo perder el control. Salí de la carretera y rompí una cerca, deteniéndome en un claro del monte. El motor se apagó, y a pesar de mis intentos desesperados, no logré encenderlo de nuevo. Estaba atrapado. De repente, las luces de la camioneta blanca iluminaron la escena. Se estacionó detrás de mí, apagó el motor y quedó en un inquietante silencio. Cerré las ventanas y tomé mi navaja del bolsillo, preparado para defenderme. Sin embargo, pasaron 5 minutos eternos y nadie bajó del vehículo. Tomé una decisión valiente pero temeraria: bajar y confrontar al conductor. Con mi linterna y la navaja en mano, caminé hacia la camioneta. Toqué la ventana, preguntando: ¿quién está ahí? ¿Podemos hablar? No hubo respuesta. Al asomarme, descubrí que el vehículo estaba vacío. Abrí la puerta, y el interior estaba lleno de basura y polvo, como si hubiera sido abandonada hace mucho tiempo. Mi corazón palpitaba con fuerza. Retrocedí unos pasos, pero entonces vi una figura humana al frente de mi camión. Era un hombre. Su silueta se destacaba en la penumbra, iluminada por las luces del camión. Me hizo una seña para que lo siguiera. Sin saber por qué, obedecí. Caminó rápidamente hacia el monte, y yo lo seguí. El aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, como de carne podrida. De pronto, el hombre se detuvo y señaló un punto en la tierra.
Cuando me acerqué, él desapareció. Bajo la luz de mi linterna, vi lo que el hombre quería mostrarme: 3 cuerpos sin vida y en avanzado estado de descomposición. Retrocedí horrorizado y corrí de regreso al camión. La camioneta blanca había desaparecido. Con manos temblorosas intenté encender el motor, y esta vez arrancó al primer intento. Salí de allí lo más rápido que pude y llamé a la policía para reportar lo que había encontrado. Horas después, mientras recuperaba el aliento en una cachimba, 2 detectives llegaron para interrogarme. Les relaté todo, esperando que no me tomaran por loco. Para mi sorpresa, me mostraron una fotografía de la camioneta blanca y me preguntaron si era la misma. Les confirmé que sí. Con expresión grave, me contaron que aquella camioneta pertenecía a 3 estudiantes de periodismo que habían desaparecido semanas atrás mientras investigaban feminicidios en Ciudad Juárez. Los cuerpos que encontré eran los suyos. Aquel evento me marcó profundamente. Siempre me he preguntado si esas almas en pena me eligieron para que los encontrara y sus familias dejaran de buscarlos. Lo único cierto es que después de esa noche, mi vida cambió para siempre. Les saluda Juan José. Trabajé como transportista durante más de 20 años, recorriendo cientos de miles de kilómetros en mi tráiler por todo México. Fueron años de arduo esfuerzo, noches interminables y paisajes solitarios, pero entre todo aquello, también tuve encuentros que desafiaron cualquier lógica. Lo que les voy a contar hoy es, sin duda, mi experiencia más trágica y aterradora. Era 1995, ya llevaba 2 días conduciendo rumbo a Colima junto a mi compañero de trabajo y mejor amigo, Ricardo. Siempre hacíamos viajes largos juntos, turnándonos para manejar y mantenernos despiertos. Aquella noche, alrededor de las 3 de la mañana, avanzábamos por un tramo de carretera oscuro y solitario, cuando algo en el camino llamó nuestra atención. Una figura encapuchada caminaba lentamente a un costado de la vía, apenas iluminada por los faros de mi tráiler. La curiosidad nos invadió. Ricardo, siempre generoso, me sugirió detenernos para ofrecerle ayuda, pues le parecía insólito que alguien estuviera solo en un lugar tan inhóspito. Aunque una parte de mí dudaba, accedí, reduje la velocidad y orillé el tráiler con cuidado. Ya a su lado, mi amigo bajó la ventanilla y preguntó con voz firme: ¿necesita ayuda? La figura no reaccionó, no giró la cabeza ni emitió sonido alguno. La única señal que nos daba su humanidad era el cabello largo y oscuro que asomaba bajo la capucha. Sin rendirse, Ricardo insistió, pero nuevamente no obtuvo respuesta. Frustrado y quizá algo molesto por el silencio, exclamó: «Pues entonces quédate ahí, como estatua, fregada sea». En ese instante, la figura se detuvo en seco y giró la cabeza hacia nosotros. El reflejo de los faros reveló algo que heló mi sangre. No era un rostro humano lo que nos miraba, sino una calavera vacía, sin ojos ni carne. Ricardo gritó como jamás lo había escuchado, mientras yo permanecía paralizado, incapaz de mover un músculo. Fue un instante eterno. De pronto, el instinto de supervivencia me despertó. Pisé el acelerador a fondo y salimos disparados, dejando atrás aquella aterradora aparición. El resto de la noche lo pasamos sumidos en el más absoluto silencio. Ni siquiera Ricardo, tan parlanchín y optimista, se atrevía a romperlo. Cuando por fin amaneció, llegamos a nuestro destino y descargamos la mercancía. Optamos por alojarnos en un hotel modesto, buscando algo de descanso tras el impacto vivido. Pero ni siquiera el día pudo apaciguar nuestro terror. Ricardo llamó a su esposa, sin contarle nada, solo diciéndole que ansiaba volver a casa. Después nos tumbamos a dormir, aunque nuestras mentes seguían atrapadas en el recuerdo de aquella calavera. Al día siguiente retomamos el viaje. Ricardo insistió en tomar el volante, diciendo que así me dejaría descansar. Todo iba bien hasta que, en un tramo complicado de curvas, otro camión intentó rebasar de manera imprudente, invadiendo nuestro carril. El impacto fue brutal. Recuerdo los segundos en cámara lenta, el crujir del metal, el grito de mi amigo y, luego, el silencio sepulcral. Cuando desperté, estaba rodeado de paramédicos y luces rojas de ambulancia. Ricardo no sobrevivió al choque. Su pérdida me golpeó como una ola inmensa. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que sucedía. Pero lo más perturbador fue darme cuenta del lugar donde ocurrió el accidente, el mismo tramo donde, 2 noches antes, habíamos visto a aquella calavera. La conexión era irrefutable. Algo más allá de nuestro entendimiento se había manifestado para llevarse a mi amigo. Pasaron años para que pudiera volver a conducir sin que el recuerdo me atormentara.
Me volví extremadamente cauteloso, evitando detenerme por cualquier cosa y respetando aquello que no pertenece a este mundo. Aunque viví más encuentros con lo inexplicable, ninguno fue tan significativo como ese. Las carreteras están llenas de misterios, y quienes las recorremos sabemos que no todo lo que se cruza en nuestro camino es de carne y hueso. Esta historia es solo una de muchas que me acompañan, pero siempre recordaré a Ricardo y esa trágica noche como un recordatorio de que lo desconocido no siempre busca ser comprendido. A veces, solo quiere que lo respetemos. Esa palabra define lo que me atormentó durante mucho tiempo y aún ronda mi mente en las noches más tranquilas. Mi nombre es Juan, y soy taxista en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Llevo años trabajando en este oficio, transportando a personas a distintos destinos, desde gente que ya me conoce hasta extraños que, ocasionalmente, me solicitan servicios. Mi historia comienza una noche en la que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Una noche que jamás olvidaré. Era medianoche, y ya estaba de camino a casa tras una larga jornada laboral. El centro de la ciudad estaba desierto, con las luces de los postes iluminando tenuemente las calles vacías. De repente, noté a dos hombres en la acera haciendo señas desesperadas para detenerme. Mi primer instinto fue ignorarlos, ya que había decidido no aceptar más pasajeros esa noche. Sin embargo, la necesidad económica me obligó a reconsiderar. Orillé el taxi y les permití subir. Los dos hombres vestían de negro. Sus rostros estaban parcialmente ocultos por las sombras, pero parecían jóvenes, de unos 30 años. Me dijeron que necesitaban que los llevara a un sitio fuera de la ciudad. Aunque me pareció extraño, acepté. Comencé a conducir mientras intentaba iniciar una conversación, como suelo hacer para romper el hielo y hacer sentir cómodos a mis pasajeros. Pero estos hombres no estaban interesados en hablar. Respondían con monosílabos y apenas se miraban entre ellos. El ambiente en el vehículo se tornó tenso e incómodo. A mitad del trayecto, uno de ellos recibió una llamada en un viejo celular. Miré por el retrovisor y me sorprendí al ver que usaba uno de esos modelos antiguos de Nokia, algo que ya no era común. Contestó con una voz grave: «Ya vamos en camino, no empiecen sin nosotros». Tras una breve pausa, agregó: «Sí, llevamos a uno». En ese momento, mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué significaba llevamos a uno? Intenté mantener la calma, pero el miedo empezaba a invadirme. Seguimos conduciendo por la carretera, cada vez más lejos de la ciudad. Les pregunté cuánto faltaba, y me dijeron que aún quedaban 15 minutos. Era evidente que me habían mentido sobre la distancia desde el principio. Mientras procesaba todo, mi esposa me llamó al celular. Contesté, pero antes de que pudiera decirle algo, el hombre que iba en el asiento trasero me arrebató el teléfono y lo arrojó por la ventana. «Tranquilízate», dijo mientras sacaba una navaja y la colocaba cerca de mi cuello. «Sigue conduciendo y no hagas preguntas». El terror que sentí en ese momento es indescriptible. Las imágenes de mis hijas pequeñas y mi esposa invadieron mi mente. Solo atiné a decir: «Por favor, no me hagan daño. Haré lo que quieran, pero déjenme regresar con mi familia». El hombre me interrumpió: «Cállate y sigue conduciendo». Obedecí, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Poco después, me indicaron que girara hacia un camino de terracería que se adentraba en el monte. Todo estaba oscuro. Los matorrales y la maleza parecían engullirnos a medida que avanzábamos. Finalmente, llegamos a una casa de 3 pisos, abandonada y en ruinas. El lugar emanaba un olor fétido y una aura opresiva. Me ordenaron apagar el motor y bajar del taxi. Dentro de la casa, el terror aumentó. Subimos al 3er piso, guiados únicamente por la luz de una fogata que iluminaba tenuemente el lugar. En el suelo había un pentagrama enorme dibujado con pintura roja, y las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños y frases en un idioma que no reconocí. En una esquina, vi a 3 personas amarradas, llorando y luchando por liberarse. El líder del grupo, un hombre encapuchado, nos miró con desdén y le preguntó a mis captores: ¿esto es todo? Sí, no pudimos llevar a nadie más. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, uno de ellos me golpeó en la cabeza. No perdí el conocimiento por completo, pero quedé aturdido. Me amarraron junto a las otras víctimas, y el líder comenzó a dar instrucciones. Empezaron a recitar cánticos en un idioma desconocido, mientras nos hacían pequeños cortes en la piel para recolectar nuestra sangre. Luego, frotaron esa sangre en sus rostros formando símbolos extraños,
como parte de algún ritual oscuro. La situación empeoró cuando una de las víctimas, una joven que estaba a mi lado, se desmayó por el miedo y el dolor. Uno de ellos intentó reanimarla sin éxito. Finalmente, decidieron que no les servía. La arrastraron hasta una ventana y la arrojaron al vacío. El sonido de su cuerpo al impactar contra el suelo aún resuena en mi mente. Quise cerrar los ojos y escapar de esa pesadilla, pero sabía que, si lo hacía, me esperaba el mismo destino. De repente, comenzaron a escucharse ruidos extraños afuera de la casa, gruñidos, aullidos y sonidos guturales que no parecían provenir de ningún animal conocido. Los miembros de la secta comenzaron a reír, extasiados, mientras continuaban con su macabra ceremonia. Todo parecía perdido cuando, de pronto, se escucharon disparos provenientes del exterior. Los disparos pusieron fin al ritual. Los miembros de la secta comenzaron a correr, dejando sus cuchillos y cánticos atrás. Momentos después, entraron 3 hombres armados. Eran soldados que patrullaban la zona en busca de delincuentes. Nos desataron y nos ayudaron a salir de la casa. Recuerdo que, al sentir el aire fresco de la madrugada, rompí en llanto. Agradecí a los soldados por salvarnos, pero su intervención no fue suficiente para detener a todos los secuestradores. Solo lograron capturar a uno. Pasé días en el hospital recuperándome del trauma físico y emocional. La policía intentó obtener información del capturado, pero él se negó a hablar. Según dijeron, pertenecía a una secta que operaba en las profundidades del monte y tenía un pacto de sangre que le impedía traicionar a sus compañeros. Desde entonces, vivo con una mezcla de gratitud y miedo. Agradezco haber sobrevivido, pero sé que aquellos que me secuestraron siguen allá afuera, en algún lugar. Este suceso cambió mi vida para siempre. Ahora entiendo que el verdadero terror no siempre viene de lo paranormal, sino de lo que el propio ser humano es capaz de hacer. Espero que mi historia les recuerde lo valioso que es estar alerta, y lo importante que es valorar cada día como si fuera el último. Esa es la palabra que define lo que marcó mi vida aquella noche de 1995. Mi nombre es Juan José, fui transportista durante más de 2 décadas, desde los años 80 hasta mi retiro en 2005. Durante ese tiempo, viví experiencias de todo tipo, pero lo que voy a contarles hoy es, sin lugar a dudas, lo más impactante que me ocurrió. Era un viaje largo, como muchos otros. Mi mejor amigo y compañero de trabajo, Miguel, y yo habíamos estado conduciendo durante 2 días consecutivos. Nuestro destino final era Colima, donde entregaríamos una carga antes del amanecer. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, la carretera lucía desolada, con un silencio tan profundo que solo era roto por el sonido constante del motor. Miguel trataba de mantenerme despierto con pláticas y bromas, cuando de repente, ambos vimos algo que nos dejó perplejos, una figura encapuchada caminando al borde de la carretera. Su cuerpo estaba cubierto por una manta negra, y no podíamos distinguir si era hombre o mujer. Miguel, con esa curiosidad que siempre lo caracterizaba, me dijo: «Oye, ¿y si nos detenemos para ofrecerle un aventón? No se ve bien que alguien esté caminando a esta hora, y en medio de la nada». Aunque dudé por un instante, terminé accediendo. Disminuí la velocidad, encendí las luces intermitentes y me orillé. Nos detuvimos justo a su lado, y Miguel bajó la ventana para hablarle. «Oiga, ¿necesita ayuda? ¿Quiere que lo llevemos a algún lado?» La figura continuó caminando sin detenerse ni girar la cabeza. Fue entonces cuando notamos que, por el frente de la capa, sobresalía una cabellera larga, lo que nos hizo suponer que era una mujer. Miguel insistió, algo frustrado: «Señora, le estamos hablando. ¿No ve que queremos ayudar?» La figura se detuvo. Lentamente, giró su cabeza hacia nosotros. Lo que vimos a continuación nos dejó paralizados. Aquello no era una mujer. Su rostro era una calavera vacía, sin carne, sin ojos, solo hueso puro que reflejaba la luz del camión. Miguel lanzó un grito que aún puedo escuchar en mi mente, un grito que llevaba puro terror. La figura nos observó durante unos segundos eternos, y yo, incapaz de reaccionar, finalmente pisé el acelerador. Arranqué con tanta fuerza que el motor rugió como nunca. Miguel seguía gritando, mientras yo trataba de controlar mis manos temblorosas al volante. Por fin, el amanecer llegó. Al llegar a nuestro destino, entregamos el cargamento y buscamos un hotel barato para descansar. Ninguno de los dos podía olvidar lo ocurrido. A pesar de que Miguel trataba de actuar con normalidad, llamando a su esposa para decirle que todo estaba bien,
Su voz tenía un temblor evidente. Esa noche, antes de dormir, me dijo: Juan, en cuanto acabemos este viaje, quiero volver a casa lo más rápido posible. No me siento bien. A la mañana siguiente, retomamos la carretera. Esta vez, Miguel iba al volante y yo en el asiento del copiloto. El día era soleado, lo que me dio una falsa sensación de tranquilidad. Todo parecía normal, hasta que, de la nada, un camión intentó rebasar a un autobús en el carril contrario. Lo siguiente fue un caos, un impacto violento que nos sacó de la carretera. Cuando recuperé la conciencia, vi a Miguel, pero ya no respiraba. Había perdido la vida al instante. Yo sufrí solo algunos rasguños, pero mi alma estaba destrozada. Entre el caos de los paramédicos y los policías que llegaron al lugar, algo llamó mi atención. El lugar del accidente era el mismo tramo de carretera donde nos habíamos encontrado con aquella figura encapuchada. En ese instante, lo entendí todo. Aquella noche habíamos visto a la muerte, y había venido por mi amigo. No pude evitar llorar desconsoladamente. Nunca imaginé que esa visión sería un presagio. Desde ese día, mi relación con la carretera cambió. Seguí trabajando como camionero, pero nunca volví a detenerme por nadie en el camino. Muchas veces vi cosas extrañas, sombras que se desvanecían en el aire, luces que flotaban en la distancia, o figuras que aparecían por un instante y desaparecían al parpadear. Sin embargo, jamás volví a permitir que mi curiosidad me dominara. Aún llevo conmigo el recuerdo de Miguel, y la lección que aprendí aquella noche. Hay cosas que no pertenecen a este mundo, y es mejor no interferir con ellas. Espero que esta historia te deje reflexionando, porque aunque no todos los días encontramos algo tan aterrador, la carretera está llena de misterios y secretos que desafían toda lógica. ¿Te gustaría que continúe con otra historia de mi vida como transportista? Esa fue la primera palabra que vino a mi mente la noche que empecé mi nuevo trabajo. Todo comenzó de forma sencilla, casi mundana. Llevaba más de una década trabajando como trailero, recorriendo miles de kilómetros por carreteras, a veces con paisajes desolados, otras con vistas espectaculares. Pero esa noche, todo cambió. Había cambiado de empleo recientemente gracias a mi amigo Jaque. Me contó sobre la empresa para la que trabajaba y lo bien que pagaban, y no tardé en pedirle que me ayudara a conseguir una oportunidad. Después de una breve entrevista, fui contratado. Sin embargo, algo me llamó la atención. Las preguntas eran extrañas. ¿Alguna vez has dejado tu vehículo en la carretera? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Eres religioso? Respondí con sinceridad, pero la peculiaridad de esas preguntas quedó relegada a un segundo plano cuando firmé el contrato y vi el salario que ofrecían. Mi trabajo consistía en transportar carne seca desde un almacén hasta un pequeño pueblo remoto. Había una condición: el trayecto solo podía realizarse de noche, y debía llegar antes del amanecer. Aunque me pareció inusual, no me quejé. Estoy acostumbrado a los turnos nocturnos, y el sueldo compensaba cualquier incomodidad. La noche de mi primer recorrido, Jaque me dio algunas instrucciones. Me explicó que el GPS no sería útil y que debía seguir una ruta específica. Antes de salir, me envió un mensaje de voz. «Escúchalo cuando estés en la carretera», me dijo con una sonrisa que parecía más nerviosa que alegre. Subí al camión y comencé a conducir. Todo parecía normal al principio. La carretera estaba oscura y desierta, pero era algo a lo que estaba habituado. Cuando llegué al punto donde Jaque me indicó que tomara un desvío, reproduje el mensaje. La voz de Jaque sonaba diferente, más seria de lo habitual. «Hola, Paul. Bienvenido al equipo. Sé que eres un conductor experimentado, pero aquí hay reglas que debes seguir estrictamente. Te las explicaré ahora, y también te enviaré un mensaje de texto con ellas por si necesitas recordarlas». Hizo una pausa antes de continuar. «En primer lugar, enciende las luces altas y manténlas encendidas todo el tiempo. La oscuridad en esta ruta es diferente, casi como si absorbiera la luz. Incluso con las luces altas, puede que sientas que no es suficiente. No te preocupes, simplemente sigue adelante». Continuó con las reglas, y cada una era más inquietante que la anterior. Reglas inquietantes. Cartel de callejón sin salida. Si ves un letrero indicando callejón sin salida, ignóralo. Es parte del camino. Luces parpadeantes. Si las luces del camión comienzan a parpadear, acelera hasta que se estabilicen. El anciano en la carretera. Si ves a un anciano pidiendo aventón, detente solo si dice que va a la ciudad más cercana. Si menciona cualquier otro destino, no lo recojas.
Golpes y gruñidos en la caja. Si escuchas ruidos en la parte trasera, ignóralos. Mantén una velocidad constante y desaparecerán antes de la milla 30. Y así continuaba. Cada regla era más absurda y aterradora que la anterior. Si el radio se enciende y emite estática, detén el camión, apaga el motor y no abras los ojos, pase lo que pase. A partir de la milla 50, una criatura correrá junto a tu camión. No le prestes atención y sigue conduciendo. En la milla 70, el camión se apagará. No mires por el espejo retrovisor, solo reinicia el motor y avanza. El mensaje duró casi 15 minutos, y mi incredulidad creció con cada regla. Estaba seguro de que Jake quería gastarme una broma, pero no podía evitar sentir una creciente incomodidad. La oscuridad se mueve. Mientras conducía, noté que las luces del camión parecían menos efectivas de lo habitual. La carretera estaba tan oscura que parecía que la luz se absorbía antes de alcanzar el asfalto. Al principio, me reí para calmarme. Debe ser un problema con las luces. Pero entonces, justo como Jake lo había mencionado, las luces comenzaron a parpadear. Mi corazón dio un vuelco. Sin pensarlo, aceleré. Sentí un sudor frío en la espalda mientras el parpadeo continuaba por unos segundos eternos antes de estabilizarse. Más adelante, vi una figura en la carretera. Un anciano, con ropa vieja y una mirada que parecía atravesar la noche. Reduje la velocidad y bajé la ventana. ¿A dónde va? A la ciudad más cercana, respondió con voz apagada. Lo dejé subir. El hombre se sentó en silencio, mirando fijamente al frente. No habló durante casi una hora, hasta que, de repente, dijo: «Déjeme aquí». Miré alrededor. Estábamos en medio de la nada. ¿Estás seguro?, pregunté. «Déjeme aquí», repitió. Lo dejé bajar, pero recordé las palabras de Jake. No lo miré mientras se alejaba hacia la oscuridad. El momento decisivo. Cuando llegué a la milla 70, el camión se apagó. Tragué saliva y traté de encenderlo de inmediato. Por el retrovisor, vi algo que se movía rápidamente hacia mí. Figuras humanas, corriendo, pero de una forma antinatural. Con las manos temblorosas, giré la llave. El motor rugió y pisé el acelerador, dejando atrás a esas cosas. Todo lo que siguió fue como un borrón de terror. La criatura de 4 patas que corría junto al camión, los gritos lejanos mientras hacía una breve parada, y el calor sofocante dentro de la cabina. Cada detalle era exactamente como Jake lo había descrito. Cuando finalmente vi el letrero de milla 140, sentí un alivio indescriptible. Había llegado al final del trayecto. El amanecer. Entregué la carga y me dirigí a un pequeño motel para descansar. Antes de apagar mi teléfono, revisé los mensajes. Allí estaba el texto de Jake con las reglas, pero había algo más. Un mensaje de voz enviado a las 3 de la mañana, la misma hora en la que mi teléfono había sonado durante el trayecto. Lo escuché. Era la voz de Jake, pero no era él. Una risa distorsionada llenaba el audio, junto con un susurro que decía: «Siempre estamos observando,